La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Jaune, el hacedor de bebés, Ark. Por Vendetta 543. Cuando Jaune finalmente obtuvo su semblance durante su segundo año, se sintió extasiado. Finalmente, pensó, podía sentirse menos como una carga. Desafortunadamente, su semblance trajo consigo un efecto secundario muy particular. Bebés. Su semblance crea bebés. Capítulo 1. Pan en el horno. Jaune estaba acostumbrado a quedarse atrás. Era una consecuencia de su poco ortodoxa entrada en Beacon. No había pasado los años de escuela de combate, tutoría o supervivencia fuera de los muros del reino que tenían sus amigos. Diablos, incluso ahora, casi un año después, seguía siendo el miembro más débil de su equipo. Había tratado de compensarlo estudiando estrategia y técnicas de aura, pero incluso con todo eso y el entrenamiento de Pirra, todavía había una brecha obvia. Es por eso que se sentía tan nervioso al ir a cazar a los hermanos Grimm. Fue la primera gran prueba para su segundo año. Sin supervisión, solo los equipos JANPR y RWBY en una misión para derrotar a un Goliath. Fue sencillo, realmente. Si hubiera tenido tanto entrenamiento como los demás, ni siquiera habría sido motivo de preocupación. 8 estudiantes, uno de ellos la propia Pirranicous, deberían haber sido más que suficientes para un solo Goliath. Pero, por supuesto, las cosas nunca fueron tan fáciles. Al principio fue un poco duro, pero no pasó mucho tiempo hasta que los equipos empezaron a encontrar su ritmo. Ruby y Ren se habían mantenido distraídos mientras Weiss atrapaba al Green Goliath con sus glifos. El resto de ellos usaría ese tiempo para lanzar algunos golpes antes de que Ruby y Ren volvieran a ser el cebo. Repetir. Pero fue justo cuando se estaban sintiendo cómodos peleando que una horda de Beowulfes eligió ese momento exacto para atacar desde los árboles que los rodeaban. Así que sí, Goliath no estaba solo, y aparentemente le gustaba tener a sus amigos cerca. Jaune apenas había logrado gritarle una advertencia a Nora, que estaba distraída tratando de aplastar la gruesa piel del Goliath, antes de saltar fuera del camino del alfa Beowulf que se apresuraba y ahora estaba agarrando el aire vacío donde solía estar su cuello. Todo fue un poco confuso después de eso. La mayoría de los equipos se habían concentrado en mantener a raya a la horda repentina mientras Ruby, Yang y Pirra habían logrado derrotar al Goliath ellos mismos. Fue aterrador, si era honesto consigo mismo. Al igual que cuando lucharon en la brecha hace todos esos meses, pero se las arregló lo mejor que pudo, considerando todas las circunstancias. Lástima que nunca descubrieron cómo ocurrió ese incidente en particular, pero se desvió. Sin embargo, al final, todos los Grimm que los rodeaban estaban muertos mientras ellos seguían en pie. La mayoría de ellos habían mantenido sus auras activas, aunque la de Yang estaba empezando a bajar al rojo. La de Pirra, mientras tanto, se había roto justo cuando acabaron con el único Goliath. Pirra, ¿estás bien? Jaune corrió hacia su compañera y se arrodilló a su lado. Afortunadamente, no tenía heridas, salvo un pequeño corte en la mejilla derecha, pero aún así estaba preocupado. En el gran esquema de las cosas, era completamente inofensivo, especialmente considerando a lo que se enfrentaban, pero aún así sintió un nudo en el estómago al verlo. Estoy bien, Jaune, Pirra sonrió, ignorando las gotas de sangre que caían por su piel ligeramente bronceada. Necesitamos que te revisen. Le puso una mano en el hombro y se detuvo al verla. Su mano derecha brillaba con una luz blanca amarillenta. Pirra también lo notó y miró su mano, con la boca ligeramente entreabierta. Jaune, ¿qué es eso? No sé. Quizás deberíamos preguntarles a los demás. El resto todavía estaba ocupado revisándose y asegurándose de que todo estuviera en el lugar correcto, pero se darían cuenta muy pronto. No hace falta. Creo que podría tener una teoría. Jaune tomó su mano entre las suyas y observó con asombro cómo el corte en su mejilla se curaba solo, sin dejar nada más que leves rastros de sangre. Ella retiró la mano y tocó la herida recién curada. Parece que tenía razón. ¿Qué es? Jaune, creo que acabas de desbloquear tu semblance. Los ojos de Jaune se abrieron mientras miraba sus manos aún brillantes. Su apariencia. Siempre se había sentido un poco excluido, siendo el único en sus equipos que no tenía un semblance propio, y ahora tenía el suyo literalmente en la palma de sus manos. Y era algún tipo de curación, no. No tan llamativa como la quemadura de Yang o los glifos de Weiss, obviamente, pero definitivamente podía ver el uso de eso. Frente a la emocionada rubia, Pirra estaba llena de ideas. Si bien estaba feliz y orgullosa de Jaune por finalmente desbloquear su semblance, vio una oportunidad que no quería desperdiciar. Jaune había desbloqueado su semblance y tal vez ella estaba siendo presuntuosa, pero parecía que lo había hecho por ella. Después de todo, el aura de nadie más se había roto en la pelea y ella era a quien había ido a revisar primero. Pensar en ello hizo que su corazón se acelerara. Espera. Pirra rebuscó entre su falda y sacó su pergamino. Su aura todavía se veía vacía. Si mi teoría es correcta, entonces creo que puedes compartir tu aura. Así debe haber sido como me curaste. Tal vez. Podríamos probarlo. Buena idea. Deberíamos ir a decírselo a los demás antes. No. De repente, lo agarró del hombro con fuerza mientras su boca se curvaba en una sonrisa tranquilizadora.
Quiero decir. Creo que deberíamos probarlo primero. Solo para asegurarnos de que tenemos todo claro sobre cómo funciona. ¿Estás seguro? Por supuesto. Pirra se puso de pie sintiéndose llena de energía a pesar de que su aura todavía estaba rota. Se volvió hacia el grupo y gritó, vamos a volver y a revisar los suministros para acampar. ¿Estás seguro de que es seguro? Podemos acompañarte, dijo Weiss de inmediato. Sí. ¿Y si hay otra horda? La seguridad está en los números. Gorjeó Ruby. La sonrisa de Pirra se volvió rígida. Si bien consideraba que tanto Weiss como Ruby eran queridos amigos, a pesar de la mala primera impresión de Weiss, se sintió más que un poco desanimada en ese momento. Weiss era el antiguo amor platónico de Jaume, y aunque él había dicho que sus sentimientos se habían vuelto completamente platónicos después del baile, ella no pudo evitar sentirse un poco paranoica de que aún quedaran algunas brasas de su antigua llama. En cuanto a Ruby, bueno. Eran celos puros, claros y simples, por mucho que odiara admitirlo. Puede que Pirra haya sido la compañera de Jaume, pero Ripar había sido quien había reclamado el codiciado título de mejor amiga. Y aunque Pirra siempre había pensado que la joven era demasiado pura e inocente como para hacer algo, pensó que era mejor prevenir que curar. No necesitaba más competencia cuando se trataba de Jaume. No, está absolutamente bien. Volveremos pronto. Agarró a Jaume del brazo y tiró de él antes de que los dos pudieran protestar. Se sintió un poco mal por ignorarlos, pero no quería que la interrumpieran sus antiguos amores y sus actuales, mejores amigos. Muchas gracias. Jaume, por su parte, no protestó mientras lo arrastraba, pero apenas miró hacia atrás antes de decir que se asegurarían de que todo estuviera a salvo. De hecho, no regresaron al campamento. En cambio, Pirra se adentró más en un claro por el que habían pasado antes. A pesar de su nerviosismo, se aseguró de estar atenta a cualquier amenaza. Es cierto que podía luchar sin su aura, pero sería bastante difícil. Entraron cuando ella estuvo segura de que finalmente había suficiente espacio para algo de privacidad. Pirra soltó el brazo de Jaume, se maldijo en silencio por no haber tomado su mano y se dio la vuelta para mirarlo con su sonrisa característica. Ahora eran solo ellos dos. Solo. En medio del bosque. Sin nadie mirando. De repente, Pirra comenzó a sonrojarse. Una parte de ella quería confesar sus sentimientos en ese mismo momento, pero el miedo y la ansiedad la hicieron abstenerse. ¿Y si él no sentía lo mismo? Arruinaría su amistad. Sacudiendo la cabeza, Pirra eliminó esos pensamientos antes de quitarse el guante que cubría su mano derecha y tenderlo a Jaume. Intentémoslo de nuevo, dijo suavemente. Su rostro se sonrojó levemente cuando él usó no solo una, sino ambas manos para sujetarla. Una parte de ella gritó por lo inapropiado que era todo eso, pero se obligó a reprimirlo. Está bien, hagámoslo. Jaume cerró los ojos y comenzó a concentrarse. Una energía de color blanco amarillento cubrió sus palmas mientras transfería su aura hacia ella. Pirra respiró profundamente y cerró los ojos, saboreando la calidez única que comenzó a envolverla. Ella se sintió, segura. Como si la abrazaran por todos lados y le dijeran que todo iba a estar bien. Su sonrisa se profundizó rápidamente y dejó escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. En ese momento, todo se sentía tan perfecto. Ella casi extendió la mano para besarlo en ese mismo momento antes de que finalmente volviera a sus cabales. Ella era su compañera y mentora por el bien de los hermanos, y en ese momento él pensaba que esto era solo una forma de poner a prueba su semblanza. Simplemente no sería correcto que ella se aprovechara de este momento a pesar de lo mucho que lo deseaba desesperadamente. Al abrir los ojos una vez más, se encontró con la calidez de los ojos celestes de Jaume mientras una luz brillante brillaba entre ellos en lo alto. Al mirar hacia arriba, los dos solo pudieron mirar en silencio mientras una canasta flotaba lentamente entre ellos. Dando un paso atrás para agarrarla, Jaume extendió ambas manos para atraparla antes de que tuviera la oportunidad de tocar el suelo. Al mirar dentro de la canasta, Pirra parpadeó ante lo que tenía delante. Allí dentro se encontraba posiblemente el bebé más adorable que jamás había visto. Cabello rojo a juego con el suyo y ojos azules que combinaban perfectamente con los de Jaume. Parecía tener unos meses como máximo, aunque Pirra no podía decir si era un niño o una niña debido a la manta azul bebé de Pumpkin Pit que lo cubría casi por completo. El bebé emitió un suave ruido de arrullo y extendió sus dos pequeñas manos para intentar tocar la cara de Jaume. Jaume se quedó en silencio, mirándola como si supiera lo que estaba pasando. Pirra, mientras tanto, solo podía mirarla con la misma preocupación y confusión. Ella no sabía más que él, aunque ya estaba ideando teorías. Los años en el circuito de torneos la habían entrenado para observar cada pequeño detalle que pudiera y ahora estaba haciendo lo mismo. El bebé tenía su cabello y los ojos de Jaume. Si a eso le sumamos la manta de Pumpkin Pit y el hecho de que solo apareció después de que Jaume usara su semblance correctamente en ella, solo pudo llegar a una conclusión obvia. Por supuesto, no podía decirlo en voz alta. Principalmente porque su cerebro entró en cortocircuito ante la idea de que ella y Jaume ahora tenían un bebé. No era solo un bebé, pensó, sino uno muy adorable al que quería besar, abrazar y proteger de todo lo que estaba mal en este mundo. Sus manos temblaban por el deseo de pellizcar esas mejillas rosadas de querubín, y solo empeoró cuando el bebé comenzó a balbucear y sonreír. Deberíamos regresar,
tosió Pirra. Sí, esa es, probablemente sea una buena idea. Ninguno de los dos dijo una palabra durante todo el camino de regreso. Pirra quería decir mucho, pero su boca se negaba a formar las palabras. En cambio, todo lo que pudo hacer fue observar cómo Jaume llevaba la canasta y, a su bebé en sus brazos de manera protectora. Fue muy amable con el bebé, se aseguró de mecerlo, pronto tenían que comprobar su sexo, todo el tiempo mientras le susurraba palabras tranquilizadoras cada vez que empezaba a quejarse. Estaba siendo muy paternal. Y, si era honesta consigo misma, Pirra lo encontraba todo tan. Entonces. Atractivo. Al llegar al campamento, los demás se dieron cuenta rápidamente de la nueva incorporación. Ruby fue la primera, se acercó a ellos con un destello de su semblanza y miró al bebé con los ojos muy abiertos. Oh, Dios mío, eso es un bebé. ¡Qué mono! ¿Dónde lo conseguiste? Jaume se quedó en silencio otra vez. Bueno. Añadió Pirra. Espera un minuto. No estamos cerca de ningún asentamiento y, sin embargo, hay un bebé aquí. Dijo Wei sin aliento. Alguien dejó a su bebé en el bosque para que se lo llevaran los Grimm. Había oído que algunas personas en este continente podían ser bárbaras, pero eso es horrible. Oye. Espetó Yang. Quizás puedas intentarnos sacar conclusiones precipitadas, Wei Scream. Bueno, ¿qué más se supone que debo pensar? Wei resopló. Hay un bebé a kilómetros de cualquier civilización y no se encuentran padres en absoluto. O lo dejaron aquí para que se lo comieran o los Grimm lo mataron, y de alguna manera dudo que si un Grimm hubiera matado a sus padres hubiera dejado al bebé en paz. Espera, murmuró Blake. ¿No te resulta familiar? Sus amigos miraron primero al bebé que sostenía Jaume y luego a él, antes de fijarse en Pirra. Al igual que ella, no tardaron mucho en darse cuenta de lo mucho que se parecía a la pareja ruborizada. Pirra, estabas embarazada. ¿Por qué no dijiste nada? Gritó Nora. Dudo que ese sea el caso, Nora, suspiró Ren. Pero se parece mucho a ella y a Jaume. Es un pequeño bebé Arcous. Mira, no sabemos de dónde salió. Dijo finalmente Jaume. Yo solo. Pirra y yo estábamos probando mi semblance y... Espera, ¿desbloqueaste tu semblance?, preguntó Ruby. No estaba tan emocionada como cuando vio al bebé, pero igualmente feliz. Sí, sucedió después de la pelea. Pude curar un poco el corte de Pirra y pensamos, ¿por qué no probarlo? Espera. Solo ustedes dos. Solos. La sonrisa de Yang rápidamente se volvió depredadora mientras le sonreía a Pirra. Jeje, veo lo que estabas haciendo, chica cereal. Buen movimiento. Pirra se sonrojó ante la acusación no dicha. Eso no importa ahora. Lo que importa es que después de que usamos nuestra semblanza, el bebé simplemente, apareció. Hizo una pausa. Bueno, en realidad, cayó del cielo, con canasta y todo, pero apareció de todos modos. Y esto sucedió justo después de que Jaume usara su semblance contigo. Ren se puso una mano en la barbilla. Es poco probable que sea una coincidencia. Esto podría significar. Es un pequeño bebé Arcous, gritó Nora, saltando hacia el bebé y arrullándolo. Oh, eres tan lindo. Me llamo Nora y voy a ser la mejor tía del mundo. Bueno, probablemente deberíamos volver a Beacon y contarles a los profesores lo que pasó, dijo Blake, mirando a Jaume. Y, tal vez quieras mantener tus manos en su sitio, Jaume. Por si acaso. Jaume y Pirra se sonrojaron aún más. En general, el viaje de regreso transcurrió sorprendentemente rápido. Ayudó que el resto del equipo, excepto Blake, que estaba escribiendo algo en su pergamino, se hubiera pasado todo el tiempo alabando a su nueva incorporación. La bebé, que después de una rápida revisión descubrieron que era una niña, parecía disfrutar de la atención, balbuceando y sonriendo mientras todos la arrullaban. Era una imagen absolutamente adorable. La mayor sorpresa, sin embargo, fue Weiss. No conocía muy bien a la heredera, pero Pirra siempre había tenido la impresión de que la otra chica era un poco fría, incluso después de pasar un año en Beacon. ¿Y ahora qué? Ella estaba prácticamente balbuceando, permitiéndose descaradamente hablar como un bebé y haciendo muecas de besos al bebé pelirrojo. Fue una visión extraña. Aunque más tarde Yang sonrió y susurró que Weiss era exactamente igual cuando conoció a Zuei, el corgi mascota de ella y Ruby. Al regresar a Beacon, se apresuraron a ir a la oficina del director lo antes que pudieron. Por lo general, no se permitían visitas sin previo aviso, pero un equipo de estudiantes de primer año que regresaba con un bebé a bordo fue suficiente para que pudieran pasar por la puerta. La reunión en sí no fue muy productiva. Aparte de la garantía de que examinarían a Jaume y a su semblance tan pronto como pudieran, no hubo mucho que pudieran hacer realmente. Se ofrecieron a llevar al bebé a un centro de atención, pero tanto ella como Jaume se negaron rotundamente. No importaban las circunstancias, el bebé era suyo. Simplemente no sería responsable de legarlo en otra persona. Afortunadamente, el resto de sus amigos los apoyaron, algo por lo que Pirra estaba inmensamente agradecida. Ren se había ofrecido como voluntario para planificar los cambios necesarios para convertir su habitación en una guardería improvisada, mientras que Nora y todo el equipo RWY se habían ofrecido inmediatamente como niñeras.
Fue muy dulce de su parte y, al final, Pirra casi se lastimó la cara sonriendo. Pero fue Jaune quien más le tocó el corazón. Él había declarado firmemente que, a pesar de lo extraño que era todo, una ARC nunca era de los que eludían sus deberes, y prometió en su nombre que asumiría la responsabilidad. Le costó todo lo que tenía no lanzarse y besarlo en ese mismo momento, pero se contuvo. Él todavía sostenía a su hija en sus brazos y ella no quería priorizar sus propios deseos sobre su propia hija. Pensar en todo aquello casi la hacía desmayarse. Ahora era madre, y Jaune. Jaune era el padre. Ni siquiera sabía si quería reír, chillar o llorar. Siempre había soñado con algo así, especialmente durante los meses que estuvieron separados durante las vacaciones de verano, pero ahora era realidad. Tal vez no de la forma en que ella lo hubiera imaginado, pero era verdad de todos modos. Se juró a sí misma en silencio que sería la mejor madre que pudiera ser. Habían pasado 3 semanas y muchas cosas habían cambiado. Fiel a su palabra, Ren había logrado de alguna manera hacer suficiente espacio en su dormitorio para una guardería improvisada, mientras que Nora casi había derribado la puerta cargando un saco cómicamente grande de juguetes de peluche para su nueva sobrina. Weiss, por su parte, se había ofrecido a pagar todas sus comodidades, aunque la propia Pirra se negó cortésmente. Pitya, llamada así por su abuela, por insistencia de Jaune, era responsabilidad de ella y de Jaune. Además, tenía un fondo de ahorros muy generoso proveniente de todas sus ganancias en torneos. Después de todo, mamá y papá siempre la educaron para que fuera frugal con su dinero. No es que tuviera la oportunidad de gastarlo. Al poco tiempo, la profesora Goodwich les informó que la propia escuela ayudaría a financiar todas las necesidades. Cuando ella y Jaune protestaron, lo silenciaron rápidamente y les aseguraron que era una compensación por el hecho de que Jaune aceptara permitir que se probara su semblance. Después de todo, un semblance que pudiera crear vida no tenía precedentes, y la escuela pensó que tal vez pagar por las necesidades de Pitya era un precio justo a cambio de todas las posibilidades que ofrecía el semblance de Jaune. Sinceramente, fue un poco difícil acostumbrarse al cambio. Pitya no era una recién nacida completa, las pruebas indicaron que tenía unos 4 meses, pero aparte de eso, era una niña perfectamente normal y sana. Eso también significó mucho llanto, cambios de pañales y casi nada de sueño porque a su ángel le encantaba despertarse a horas extrañas de la noche por un sinfín de razones. Y aún así, Pirra no se arrepintió ni un segundo. Siempre había sido competitiva, esa era una de las razones por las que había sobresalido tanto en el circuito de torneos, y consideraba que la maternidad era uno de los mayores desafíos que había enfrentado hasta el momento. No importaba cuántas veces la hubieran despertado en mitad de la noche, siempre se aseguraba de tener una sonrisa preparada para su hija. Sorprendentemente, Jaune se había adaptado a la paternidad igual de bien, o incluso más. Siempre era el primero en levantarse cuando Pitya lloraba y el último en dormirse cuando finalmente se calmaba. Le derretía el corazón verlo sonreír y mecer a su querida todas las mañanas. Aunque Yang se burlaba de él por lo domesticado que se estaba volviendo, Jaune se lo había tomado con calma, explicando que, por supuesto, él lo sabría, siendo el hermano mayor de 3 hermanas. Hasta el día de hoy, ella todavía recordaba cómo se despertó aquella primera noche después de que Pitya llegara a sus vidas. Apenas se había despertado de su sueño cuando Jaune se puso de rodillas frente a ella. Ella, muy justificadamente, asumió que él le propondría matrimonio en ese mismo momento y se preparó para aceptar con mucho amor. En cambio, había jurado por su honor que se haría responsable de ella y de Pitya durante toda su vida. Un hombre que abandonaba a su hija, después de todo, no era un hombre en absoluto, declaró, mientras Ren, que había despertado de su sueño tranquilo, asentía sabiamente en solidaridad fraternal. Por un momento, casi había sugerido que el matrimonio hubiera significado asumir una verdadera responsabilidad, pero se contuvo. Después de todo, no quería que Jaune sintiera que lo estaba presionando. Si Jaune le proponía matrimonio, sería porque se daba cuenta de que estaban destinados a estar juntos, no por alguna noción de responsabilidad. Además, no era como si fuera a haber más competencia. Si bien Jaune no era su esposo ni siquiera su novio, los dos tenían un hijo juntos. Terminar juntos era algo inevitable en ese momento. También había cambiado físicamente. Se había dejado crecer el pelo y lo había atado en una cola de lobo guerrero, como insistía en que se le llamara, y pronto había dejado de afeitarse, dejándose crecer una buena cantidad de barba que todavía no era del todo barba. Nora bromeó diciendo que Jaune estaba teniendo cabello de papá, aunque la propia Pirra no le prestó atención a los comentarios. Pensó que Jaune se veía bastante apuesto, muchas gracias, y Pitya parecía estar de acuerdo con ella dado lo feliz que estaba cada vez que agarraba su cabello. Aparte de la maravillosa nueva incorporación, las cosas eran relativamente normales. Seguían yendo a clase tanto como podían e incluso tenían un permiso especial de los profesores para llevar a Pitya con ellos. Por supuesto, muchos de los estudiantes se emocionaron cuando trajeron a Pitya a clase por primera vez y muchos le preguntaron la obvia pregunta de dónde venía. Ella y Jaune habían sido honestos. Después de todo, no había razón para mentir sobre los orígenes de su querida. Jaune había recibido algunas miradas extrañas cuando terminaron de explicar, mientras que la S.R.A. Goodwich había anunciado que Jaune mantendría sus manos, y semblance, en su sitio, por lo que no había motivo de alarma.
Eso pareció apaciguar a la mayoría de ellos, aunque algunos de los chicos de la clase se habían mantenido notablemente alejados del rubio. Ella nunca consideró si su semblanza funcionaría en un hombre. Pirra se sacudió ese pensamiento de la cabeza y abrazó a Pitya con más fuerza. Todos estaban en la clase de combate y observaban cómo Carden y Jaune subían al escenario para su combate habitual. Sin embargo, a diferencia de antes, no había nerviosismo en los movimientos del rubio barbudo. Sus pasos eran firmes y había una fría determinación en sus ojos. La determinación de un padre que se negó a quedar mal delante de su pequeña hija. Nada podría derrotarlo. Vamos, Jaune. Dale una patada en el trasero, gritó Ruby. El resto de sus equipos estaban igual de emocionados. Incluso Weiss, de entre todas las personas, estaba animando abiertamente a Jaune, lo que le provocó sentimientos encontrados. Por un lado, Weiss había apoyado muchísimo el bienestar de Pitya, más que casi cualquier otra persona. Se ofrecía con frecuencia a cuidar a su bebé y prácticamente la había malcriado con regalos de vestidos, juguetes e incluso un pergamino, en un momento dado. Por otro lado. Podría sostenerla si quieres, interrumpió Weiss rápidamente, sentándose justo al lado de Pirra, mientras Carden y Jaune comenzaban a hacer pucheros. No, está bien, Pirra le devolvió la sonrisa. De verdad que no es ninguna molestia, aseguró Weiss, mientras extendía las manos para agarrar a su hija. Pirra se alejó lentamente un palmo. Está bien, Weiss. Ya haces mucho. Solo estoy haciendo lo que cualquier amigo haría, objetó, mientras el sutil retorcimiento de sus manos exponía su falta de ternura de bebé a pesar de la adicción que era. Por lo que Yang le había contado, a Weiss le encantaba todo lo que fuera lindo, una consecuencia de haber crecido en la casa de los Stnee. Estoy libre todo el día durante el próximo fin de semana. Incluso toda la semana. Y Pitya y yo podríamos ir de compras. ¿Te gustaría? No. Sí, te gustaría. Sí, te gustaría. Hizo muecas de besos sin vergüenza hacia el bebé de ojos muy abiertos. Los labios de Pirra se curvaron en una media sonrisa. No sé. Tendré que pensarlo. Sinceramente, no le costaría nada tener a Pitya fuera todo el día, estaba segura de que Weiss le pagaría por el privilegio, pero una parte de ella sentía que necesitaba hacer que la heredera se retorciera como una especie de castigo mezquino por el enamoramiento de Jaune por ella el año pasado. Eso, y definitivamente necesitaba un recordatorio después de escuchar los comentarios susurrados de Weiss apreciando cuán maduro era Jaune cuando había cambiado su apariencia. Vio la forma en que sus ojos recorrieron su nueva apariencia y no estaba feliz por eso. Aparte de eso, Pirra había estado de buen humor en general. Ella y Jaune no estaban oficialmente en una relación, pero prácticamente lo estaban en todo excepto en el nombre. A estas alturas, esencialmente tenía un aura de serena satisfacción que la rodeaba en todo momento, y finalmente estaba tranquila de que no habría más dudas ni presión. Ya no tendría que preocuparse de que Jaune encontrara a otra persona o de que ella perdiera la oportunidad de confesar su amor. Su relación con Jaune estaba asegurada y ella tenía todo el tiempo del mundo para asegurarse de que así fuera. Pronto, Pitya comenzó a retorcerse en sus brazos mientras extendía sus dos manos regordetas hacia el escenario para intentar agarrar a su papá. Jaune estaba ganando ahora, ya que desvió los golpes amplios de Carden y lo contrarrestó con una velocidad que ella nunca había visto antes. Pirra estaba muy orgullosa de él. Atrás quedó el niño inseguro que había tropezado con el entrenamiento, reemplazado por un hombre y padre que sostendría el mundo para hacer que su pequeña hija se sintiera orgullosa. Y entonces Pitya empezó a llorar. Pirra abrió mucho los ojos y trató de mecerla hacia adelante y hacia atrás para intentar calmarla, pero fue en vano. Incluso el resto de sus amigos intentaban ayudar, sacudiendo juguetes y haciendo muecas, pero su voz solo se hizo más fuerte. En el escenario, Jaune estaba concentrado. Estaba a punto de quitarle el último aura a Carden y estaba a punto de asegurar su primera victoria en la clase de combate cuando escuchó los gritos y los fuertes lamentos de su hija. Jaune se apartó de inmediato cuando su cabeza se giró hacia la niña que lloraba en las gradas y gritó rápidamente, «Me rindo», antes de dejar caer sus armas al suelo y correr a ver qué le pasaba a su preciosa Pitya. Carden Winchester gana por abandono. «Felicidades», dijo la profesora Goodwich, aunque estaba claro que su atención estaba en otra parte. La rubia de anteojos observó con aprecio cómo Jaune calmaba y acallaba suavemente al bebé que lloraba en sus brazos. Y no era solo ella. En lugar de estar molestas, todas las chicas, e incluso algunos de los chicos, simplemente observaban la sana escena con clara aprobación. Carden, por su parte, también miró y no pudo evitar dejar caer los hombros. Claro, había ganado, pero porque sentía que acababa de perder. Blake Bella Daana era muchas cosas, una fauno, una exterrorista y una aspirante a cazadora. Había visto y hecho muchas cosas, más que la mayoría de la gente de su edad, y estaba segura de que esa tendencia continuaría en el futuro. Y sin embargo, a pesar de todo lo que había pasado, las cosas que había visto en las últimas semanas habían causado que incluso ella se sorprendiera. Jaune era, bueno, a ella le gustaría llamarlo amigo, pero eso no era del todo exacto, ¿verdad? Un conocido, quizás. Se conocían por sus equipos y a veces se saludaban y asentían cuando se cruzaban en los pasillos, pero eso era todo lo que tenían en común. A ella no le importaba demasiado, pero tampoco lo odiaba.
Todo eso cambió aquel fatídico día de hace 3 semanas. El día en que él y Pirra se fueron al bosque y regresaron con una niña sonrojada. Por supuesto, lo tomaron como una especie de accidente, un efecto secundario inesperado de su semblanza en un intento de curar al campeón herido, pero Blake lo sabía mejor. Detrás de todos esos rubores y explicaciones tartamudeantes había definitivamente una bestia esperando saciar su sed con todas las cazadoras indefensas de Beacon. Después de todo, ¿qué era más perverso que simplemente salirse con la suya con alguien sin restricciones? Imponiendo tu aura sobre ellos mientras luchaban, penetrándolos con tu esencia y creando vida, un recordatorio constante de que los había marcado para el resto de sus días. Obviamente Pirra estaba enamorada de él, así que no había nada de malo en ello, pero ¿qué pasaría si él decidía que quería a otra persona? Hace apenas un año, se había enamorado de Weiss y antes de que su tiempo se viera consumido por la necesidad de cuidar a su hija, él y Ruby eran bastante cercanos. Todo lo que hacía falta era tomarse de la mano, darle una palmada en el hombro y, de repente, había más bebés Aura viviendo en Beacon. ¿Y quién puede decir que estaría satisfecho con solo su equipo? Quizás ya se haya sentido tentado por otros. Velvet era tan ágil y dócil a pesar de sus habilidades y luego estaba esa estudiante transferida, así ver no algo así, que era prácticamente una corista con tacones. Fue como poner un buffet entero delante de un hombre hambriento, por el amor de Dios. Y así, se dedicó a seguir al rubio pervertido a donde quiera que fuera, con la esperanza de ver, evitar, que Jaune saciara su lujuria con futuras yeguas de cría. Y no fue acoso, Liang. Había una diferencia. Simplemente no tiene tiempo para explicarlo ahora, eso es todo. No cuando podría estar devastando a alguna pobre e indefensa cazadora. Como tal, ella vino preparada con su pergamino y notas para poder escribir cada detalle de su degeneración. Ella inmortalizaría cómo él imponía su aura a cazadoras desprevenidas, mientras se sonrojaban y se retorcían en protesta antes de que el placer se volviera demasiado y aceptaran cualquier cosa siempre que eso significara que podían seguir ahogándose en su libertinaje una vez más. A todo para poder explicar mejor a las autoridades, por supuesto. No tenía nada que ver con su nueva historia, que estaba recibiendo mucho tráfico, sobre un hombre dominante que crea un harén a través de su semblante amplificador de placer. En absoluto. Blake procedió entonces a acechar, a seguir de cerca, a Jaune mientras se dirigía a una tienda departamental en Vale. Pitea estaba de vuelta en su habitación, lo que le dejaba tiempo libre para merodear en busca de objetivos. Ella lo había oído decir que tenía que comprar algunas cosas como pañales y más fórmula para bebés. Una excusa obvia. Ella podía ver a través de sus mentiras. Blake se aseguró de mantener cierta distancia entre ellos mientras Jaune entraba a la tienda y lo siguió en silencio. Más adelante, ella podía ver a su objetivo mientras tarareaba para sí mismo mientras recogía los pañales, la fórmula para bebés y otros artículos de primera necesidad que decía necesitar. El camuflaje perfecto. Después de todo, ¿quién vería a un hombre llevando comida para bebé y aún así se daría cuenta de la verdadera naturaleza de la bestia que lleva dentro? ¿Amarillo?, preguntó una voz con acento. Se dio la vuelta y sonrió. Oh. Hola, Velvet. Los ojos de Blake se entrecerraron. Escarlatina de terciopelo. El equipo CFVY y sus equipos no se movían en los mismos círculos, pero al menos se conocían entre sí debido a los eventos de la brecha. Velvet había comenzado a hablar más con Jaune en las últimas semanas. Supuestamente, ella tenía un hermano pequeño en casa y le ofreció consejos a Jaune si los quería, lo cual él aceptó con gusto. Todo fue una artimaña, por supuesto. Obviamente, Blake no creía en los estereotipos de los faunos, pero fue una extraña coincidencia que Velvet decidiera que tenía que hacerse amiga de Jaune justo cuando él desbloqueó una semblanza que le permitía crear bebés. Una semblanza que, como describió Pirra, se sintió agradable en ese momento. Una extraña coincidencia en verdad. Blake se quedó atrás y escuchó mientras los dos seguían hablando. Hablaban sobre cuál era el mejor talco para bebés y Velvet le daba algunos consejos sobre otros artículos necesarios para el bebé. Palabras clave. Tenía que serlo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lograba entender lo que significaban. Incluso con todos los años que llevaba en el colmillo blanco, los dobles sentidos se le escapaban. ¿Era el talco para bebés una insinuación de lubricante? ¿Y qué quería decir Velvet cuando dijo que Pitea necesitaba de 15 a 30 minutos de luz solar 2 veces por semana? Espera un minuto. Estaban planeando llevar a cabo su libertinaje en público. Ella sabía que debería haber traído su cámara. Maldita sea todo. Bueno, simplemente tendría que dibujarlo. Afortunadamente para ella, las dos solo habían hablado unos minutos más antes de que cada una tomara su camino. Blake dejó su cuaderno de dibujo y miró a la rubia con una mirada intensa antes de volver a escribir en su cuaderno. El sujeto está a punto de aparearse. La hembra parece especialmente receptiva al talco para bebés. Hay que investigar la conexión. Blake Veladana. Blake cerró su libro y miró hacia arriba para seguir a su objetivo. Solo para descubrir que no estaba por ningún lado. Maldita sea. Un día cometería un error y mostraría su verdadera naturaleza, y cuándo lo haría. Ella estaría allí. Todo por el bien de su almacenista, la seguridad de todas las mujeres de Beacon. Yang sintió que se estaba volviendo loca. Bueno, quizá las cosas no habían empezado tan mal.
Jaune desbloqueó su semblante y, aparentemente, eso le permitió hacer bebés. Es extraño, pero el tío Kuro aparentemente podía manipular el concepto metafísico de la suerte. Ella no era tan tonta como Weiss creía, entonces, porque Jaune no podía poner su sustancia blanca en alguien y hacer que naciera un niño. Tenía tanto sentido como todo lo demás en sus vidas. Ni siquiera fue tan difícil adaptarse. El equipo JNPR fue el que tuvo que hacerse cargo de Pitia. El equipo RWBY, especialmente Weiss, colaboraron en lo que pudieron, pero seguían siendo forasteros que observaban desde fuera, algo por lo que Yang estaba secretamente agradecido. No la malinterpreten, a Yang le gustaban los bebés tanto como a cualquier otra persona, pero tener que ayudar a criar a Ruby a la tierna edad de 7 años había afectado sus pensamientos sobre sentar cabeza. Definitivamente iba a disfrutar de su juventud tanto como pudiera. Sin embargo, Ruby aparentemente se sentía diferente. Todo empezó un día en la cafetería. Ella, Ren y Nora habían estado jugando con Pitia mientras Jaune le daba de comer puré de verduras. Weiss estaba entusiasmada, por supuesto, mientras que Blake seguía murmurando para sí misma y escribiendo algo en ese pergamino de aquí. Era extraño, pero se había acostumbrado a que su compañera fuera un poco loca. Mientras tanto, Pirra había ido a encontrarse con su agente y, aunque no le gustaba, ser madre no había cambiado exactamente el hecho de que seguía siendo la chica invencible. Fue en esta escena de libro de texto que Ruby de repente se puso de pie y de repente pisó su capa cuando intentó caminar en lo que obviamente fue un movimiento deliberado. Ella hizo todo un escándalo de ello. Ojos muy abiertos, brazos que se movían como molinos de viento y gritos durante todo el camino hacia abajo. Todo el asunto. Yang Wu, por su parte, se encogió de hombros y pensó que lo había hecho para hacer reír a Pitia. Después de todo, tenía aura completa, así que qué daño había. Ruby aterrizó con un gran ruido y maulló patéticamente mientras presumiblemente se retorcía de dolor. En serio, incluso ella sintió que se le encogía el corazón cuando lo escuchó. ¡Ay, ay, oh, el dolor! Sollozó, mirando a Jaune con sus grandes ojos plateados de cachorro. Ruby. ¿Estás bien?, preguntó Jaune. Aunque no podía levantarse porque todavía estaba agarrando a Pitia, su preocupación era bastante evidente. Ese sí, pero creo que me rompí el brazo. Yang arqueó una ceja. Ahora, llámenla paranoica, pero Yang estaba bastante segura de que algo no iba bien. Ella era la primera en preocuparse por Ruby cada vez que pasaba algo, pero algo en la forma en que decía esas palabras apestaba a tonterías. Incluso si no tenía aura, no había forma de que la hubieran lastimado tanto. Oh, Dios mío. Jaune, siendo el adorable Bahamut Boy que era, lo había creído sin dudarlo. Era dulce y realmente tonto al mismo tiempo. Ese sí, sollozó de nuevo y miró hacia su brazo derecho roto. ¿Podrías usar tu semblanza para curarme? Por favor. No quiero ir a la enfermería. Los pensamientos de Yang se detuvieron de golpe. ¿Qué diablos acaba de decir? ¿Estás segura? Pero mi semblance. Está bien, dijo Ruby con un poco de entusiasmo. Si Pirra estuviera aquí, Yang estaba segura de que su hermana pequeña se estaría ahogando con el pene de Crescent Rose. Puedo manejarlo. Weiss también ayudará a cuidar a los bebés que nazcan. Yang miró a Weiss en busca de ayuda, pero para su horror, la reina de hielo, de hecho, no parecía ofendida por ser ofendida voluntariamente por su compañero. En cambio, parecía completamente mareada ante la idea de tener 2 bebés, uno de ellos probablemente durmiendo en su propia habitación. No puedo tener un hijo propio, mi padre me renegaría, pero si Ruby tuviera un bebé, sí, eso podría funcionar. Eso podría funcionar perfectamente. Guay. ¿Qué? Coño. La tos de Jaune llegó justo a tiempo para interrumpir su migraña, todavía no estoy segura de. Yang aprovechó la vacilación de Jaune para ponerse de pie y levantar a Ruby por el brazo roto. Su hermana gritó y retiró el brazo sin ningún problema. Oye, ¿cuál es la gran idea? Ruby la miró con enojo. Pensaste que tenías el brazo roto, dijo Yang mientras levantaba una ceja muy poco impresionada. Hubo un momento de silencio mientras Ruby miraba a Yang y su brazo, que no estaba muy roto, antes de caer de repente boca arriba. ¡Ay! Ahora me duele la cabeza. Jaune, por favor, cúrame con tú. Eso fue lo más lejos que llegó antes de que Yang agarrara a su estúpida hermana menor y se la echara al hombro. Ruby lloró, gritó y golpeó su espalda con los puños, pero Yang no le prestó atención mientras la levantaba y la alejaba de la vista. Había oído que la fiebre del embarazo afectaba a las personas cuando llegaban a cierta edad, pero Ruby tenía 16 años, por el amor de Dios. Era demasiado joven para estar pensando en tener un hijo. Y además era demasiado joven para ser tía. Además, alguien tenía que ser el responsable aquí. Weiss estaba borracho con el jugo de la ternura mientras Blake estaba actuando como un bicho raro. Está bien, Rubs, tenemos que hablar. Dejó a su hermana en un banco del patio y se sentó a su lado. ¿Por qué intentas que Bahamut Boy tenga un bebé contigo? ¿Por qué son tan lindos?, exclamó Ruby. ¿No quieres un bebé, Yang? Tal vez en el futuro, suspiró Yang. Mira, criar a un bebé. No todo es diversión y juegos, hermana. Claro, son muy lindos, pero también son una gran responsabilidad.
No se trata solo de cambiarles los pañales y jugar con ellos. Tienes que pensar en su futuro. Están creciendo bien, están aprendiendo las lecciones correctas. Eres demasiado joven para preocuparte por ese tipo de cosas. No quieres ser una cazadora. Ruby resopló y miró al suelo. Yang suspiró de nuevo y miró hacia el cielo iluminado por el sol. Era algo difícil de decir, pero tenía razón. Ser madre era una gran responsabilidad, no podía simplemente. Lo haré funcionar. Ruby se puso de pie de repente y apretó el puño. Weiss planea ser directora ejecutiva y cazadora al mismo tiempo, así que ¿por qué no puedo ser madre también? El hecho de que sea difícil no significa que no deba intentarlo. Ruby, ¿hablas en serio? No puedes simplemente. No me rendiré, Yang. Si Jaune y Pirra pueden hacerlo, yo también. Seré la mejor madre del mundo. Declaró. Además, serás la mejor tía del mundo. Una tía antes de tener edad para beber. Oh, claro que no. Yang se movió para agarrar a Ruby otra vez, pero ella fue más rápida. La parca encapuchada activó su semblanza y salió a toda velocidad del patio antes de que Yang pudiera detenerla. Miró el lugar donde Ruby había estado antes de gruñir, sus ojos ardían de rojo y su cabello se incendió. Así que ella quería comportarse como una mocosa al respecto, Bien. Era hora de que ella sacara las armas pesadas. Sacó su pergamino y llamó a un número que le resultaba demasiado familiar. Papá. Sí, tenemos un problema aquí. La baliza estaba ardiendo. Pirra tosió y luchó por respirar mientras se obligaba a mantenerse de pie. Frente a ella estaba su némesis, Cinderfowl. La mujer mayor estaba de pie con una postura relajada, con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia mientras el fuego bailaba a su alrededor. Le habían impedido matar a la doncella anterior, Ámbar, pero seguía siendo la oponente más fuerte a la que Pirra se había enfrentado en su vida. No tenía idea de por qué la mujer había causado tantos horrores y ahora mismo no le importaba. Todo lo que sabía era que Cinderfowl era un monstruo al que había que detener. La pelea fue la más dura que había tenido en su vida. No había reglas ni honor. Lucharon para matarse entre sí de cualquier forma posible. Pirra apuntó a sus órganos vitales mientras Cinder intentaba consumirla en llamas. Pirra sabía que estaba en desventaja. Esta mujer, monstruo, era una doncella por lo que le habían dicho. No tenía idea de lo que realmente significaba aparte de otorgarle un poder inimaginable. El poder que la hacía superior a Pirra en todos los aspectos que importaban. Todos excepto uno. Pensó en sus amigos, en Beacon y en Pitia. La idea de que corrían peligro y de dejarlos atrás si ella caía la empujó más allá de sus límites. Luchó más duro de lo que jamás creyó posible y, con un último movimiento, destruyó con éxito el aura de Cinder y le cortó la garganta, para luego apuñalarla varias veces en el pecho. Los ojos del monstruo se abrieron de par en par por la sorpresa y ella abrió la boca, la sangre goteaba de sus labios mientras gritaba en silencio. A pesar de todos los poderes que tenía, Cinderfowl seguía siendo humana al fin y al cabo. Pirra tropezó y cayó de espaldas mientras Cinder hacía lo mismo. Su aura estaba a una fuerte ráfaga de viento de romperse, pero aún estaba allí. La campeona cerró los ojos y se permitió respirar de verdad por primera vez en minutos. Cinder continuó ahogándose y luchando, incapaz de invocar su magia a causa del pánico. Se sentía como música para sus oídos. Jaune, Pitia y los demás estaban a salvo ahora. Ella lo había logrado. Pirra. Jaune, Ren, Nora y todo el equipo RWY corrieron hacia la parte superior del CCT. La vista que vieron fue suficiente para que se detuviera. Todo el piso estaba prácticamente destruido y no quedaba nada más que los dos ocupantes. Pirra se tumbó de lado, cansada pero ilesa. Frente a ella estaba Cinderfowl, la mente maestra detrás del ataque de Beacon. Se retorcía y se ahogaba con su propia sangre. Jaune. ¿Dónde está? Pitia está a salvo, aseguró rápidamente Jaune, la atrapé en el primer cabeza de toro que salió de aquí. Bien. Pirra sonrió y cerró los ojos. No estaba inconsciente, solo aliviada. ¿Qué hacemos con ella? Weiss le hizo un gesto con la cabeza a Cinder, que aún se retorcía. Los demás vigilaban a Pirra mientras el director y los demás corrían para unirse a ellos. Jaune miró a la mujer casi muerta. Había causado tanto dolor, pero una parte de él aún sentía un poco de compasión. No sabía si era esa empatía o pragmatismo lo que lo hizo arrodillarse y activar su semblance, después de asegurarse de que ella estuviera inmovilizada. La curaría lo suficiente para asegurarse de que no muriera. Necesitaban información sobre esta Salem y tal vez podrían ponerla en la máquina y salvar la vida de esa pobre mujer de Ámbar. Desafortunadamente, estaba tan absorto en el momento que olvidó un pequeño detalle. Cuando Cinderfowl abrió los ojos, vio una canasta que caía del cielo y todos a su alrededor estaban absolutamente sorprendidos. Tenía las manos y las piernas atadas y sentía que la magia también estaba restringida, probablemente debido al director que estaba cerca, pero aún podía mover la cabeza. La curiosidad pudo más que la ira y el miedo y miró hacia abajo. Allí estaba un bebé con el pelo rubio y esponjoso y los mismos ojos que veía siempre que se miraba en el espejo. ¿Qué? El grito de Pirra resonó por todo Vale. Al otro lado de Remnant y en lo profundo del corazón de Grimlands, Salem observó los eventos de la torre CCT a través de uno de sus videntes. Cinder había fracasado y sus planes habían sufrido un revés,
Pero eso no la enfureció demasiado. Así había sido su guerra con Ozma durante los últimos milenios. A veces había logrado lo que parecían victorias abrumadoras y, en otras, había sufrido derrotas tan duras que habría perecido de no ser por su maldición. El plan con Cinder había fracasado, pero habría otros peones. Otras oportunidades. Y, aún así, sintió curiosidad por un caso atípico. Jaume Ark. No era especial en ningún sentido de la palabra, y sin embargo su semblante era intrigante. Podía crear vida compartiendo su aura con otros. Era una habilidad que ella nunca había visto antes. Salem había enfrentado un sinfín de dificultades en su existencia inmortal, pero ninguna podía superar verdaderamente su dolor cuando perdió a sus hijos. Había considerado la posibilidad de adoptarlos, pero los humanos de esta época eran inmortales y ella inevitablemente los sobreviviría a todos. Ninguno sobreviviría a un chapuzón en las piscinas como ella, y dar a luz era una imposibilidad. Aparentemente, ser parcialmente Grimm era un factor decisivo para los hombres. Fe. Bueno, ella podría haber optado por Tyrian, pero ni siquiera ella estaba tan desesperada. Pero tal vez había encontrado una solución a su problema. La semblanza de Jaume Ark podría crear descendencia que heredaría su magia e inmortalidad. Esto dejó a la exmadre preguntándose y, por primera vez en miles de años, esperando. Tal vez incluso pudiera perdonar este mundo. Ahora, ¿cómo hacer contacto? Capítulo 2, Bollos en los hornos. Pirra no estaba feliz. Pirra dejó caer los hombros en señal de derrota y comenzó a preguntarse cómo había ido todo tan mal. No siempre había sido así. Y pensar que todo empezó de una manera tan grandiosa. Cuando se encontraba entre la vida y la muerte, Jaume había despertado su semblance para ella. ¿Y si eso no fuera suficiente? Su semblance les permitió recibir una bendición de los cielos. Su pequeña Pitia. La niña más inocente, adorable y preciosa del mundo entero. De ella y de Jaume. Desde ese momento, Pirra prometió que haría cualquier cosa para garantizar que su pequeña niña estuviera segura y protegida, que creciera y se convirtiera en la niña más feliz del mundo a quien no le faltara nada. Y Amarillo. Él también había hecho esa promesa. No literalmente, por mucho que le hubiera encantado oírlo, sino por sus acciones y hechos. Si bien podría haber sido un trabajo en progreso como cazador, esperaba que no la odiara por pensar eso, era el padre perfecto. Amable y atento. Responsable pero considerado. Todo sin un ápice de vergüenza. Le haría arrullos a Pitia y se avergonzaría en público si eso significara verla sonreír. Y aunque ella y Jaume todavía no tenían una relación oficial, a estas alturas ya era prácticamente una conclusión inevitable. Después de todo, ¿con quién más terminaría él además de con la mujer a la que le había dado un hijo? Era prácticamente el destino que terminaran juntos. Pirra suspiró. Todo había sido tan perfecto. Y entonces. Ella apareció. Cinder Fowl. Con lo que había hecho como casi había arruinado su escuela, esa mujer. Había surgido de la oscuridad para amasar una gran reputación. Para aquellos que la temían, era la pesadilla de Beacon. Para otros que claramente tenían mal gusto y notaban sus rasgos más atractivos, era su seductora escarlata. Incluso el solo pensarlo le dejaba un mal sabor de boca. Y ay, cómo odiaba a esa mujer. Había muchas razones para su odio. Era cruel, egoísta, ávida de poder y, francamente, una gran perra. No le importaba nada ni nadie, a pesar de lo que pensaba esa lacaya engañada de Emerald. Los habría arrojado a todos a los Beowulfs con gusto si eso significaba lograr su objetivo. No solo eso, sino que había intentado destruir a Beacon y matarla. Eso solo habría sido suficiente para ganarse el odio eterno de Pirra, pero luego tuvo que hacer algo más. Algo que lo hiciera aún más personal que el intento de asesinato. Tuvo la audacia de tener un bebé con su Jaume. Tal vez eso podría haber sonado mezquino, incluso infantil para cualquier otra persona, especialmente porque ninguna de ellas había concebido a sus hijos de la manera normal. Pero para Pirra. Esta era una afrenta incluso más repugnante que su intento de asesinato. Por lo menos, matarla habría sido algo sensato, a pesar de lo sádica que había sido Cinder con todo el asunto. Pero esto. Tener un bebé con ella Jaume. Esto fue imperdonable. Francamente, le pareció más insultante que si la hubieran matado con solo una flecha en el pecho. No tenía idea de por qué pensó en eso específicamente. Sin embargo, no culpó a Jaume por ello. Por supuesto que no. Ese dulce hombre acababa de ver a Cinder desangrándose y comprendió que la necesitaban tanto para obtener información como para asegurarse de que la pobre mujer ámbar sobreviviera. Por mucho que Pirra quisiera desesperadamente que Cinder muriera ahogándose con su propia sangre, podía ver el sentido de mantenerla con vida. Además, siempre podrían matarla más tarde. Pero eso no sucedió. Oh, no. Fue mucho peor que eso. Habían esperado que Cinder fuera poco cooperativa y obstinada. Eso les habría dado la excusa perfecta para encerrarla durante 1 año, o 5, sin contacto para intentar hacerla más dócil. En cambio, había echado un vistazo a su bebé y se había arrojado a la merced de Ozpin. Pirra pensó que era solo cobardía al principio, el deseo de sobrevivir superando incluso su ego titánico, pero no, era algo diferente. Pirra podía ver una mirada demasiado familiar en esos desesperados ojos ámbar.
No fue el miedo por su propia vida lo que dictó las siguientes acciones de Cinder. Fue el instinto maternal y el amor recién descubierto lo que le hizo encontrar a su hijo. Y entonces el director tuvo compasión de ella. A pesar de todo lo que había hecho, intentar destruir a Beacon en el primer lugar de esa lista, su sincero deseo de seguir con vida por el bien de su hijo recién nacido había logrado que se ganara algo de misericordia. No podían dejarla sin castigo, por supuesto, pero, comparado con lo que posiblemente merecía. Era un castigo mucho más leve del que habría recibido de otra manera. Obviamente, no todos estaban de acuerdo con la decisión. Por lo que Pirra había oído cuando dejó a Cinder con Ozpin en primer lugar, el general Aei Arnud era una de las muchas voces que todavía pedían que le pusieran la cabeza en bandeja o que la encerraran de por vida en régimen de aislamiento. Y la señorita Godvich. Bueno, cuanto menos se hable de esa, colorida, conversación, mejor. Pensar que la disciplinaria más estricta de la escuela podía tener un temperamento y una boca tan fuertes que avergonzaban a la mayoría de los marineros mistralianos. Los oídos de Pirra hormiguearon ante la idea, mientras que su estómago se agitó ante algunas de sus sugerencias más explícitas. Nunca habría adivinado en cuántos orificios se podía meter un bastón o cuán fuerte podía sonar el crujido de una fusta, pero si Jaune alguna vez se ofrecía. De todos modos. El punto era que a Cinder todavía se le dio la opción de cooperar voluntariamente a pesar de las protestas vocales del general Aei Arnud y muchos miembros del personal de Beacon. Y así lo hizo. Ella le contó al director todo lo que sabía sobre ese monstruo de Salem e incluso aceptó entrar en la máquina de transferencia de aura que él había reparado para devolverle a Ámbar la mitad robada de los poderes de la doncella del otoño a pesar del riesgo muy real de morir. Cualquier cosa si eso significaba no separarse de su hijo. En cierto modo, Pirra casi se compadeció de ella. Habría hecho cualquier cosa por quedarse con Pitia, y se había enfrentado a una muerte casi segura porque quería proteger a su hija de las maquinaciones de esa loca. Toda la compasión que sentía se perdió pronto cuando recordó todo lo que había hecho Cinder. Su repentino remordimiento y su deseo de ser madre no hicieron nada para cambiar sus acciones pasadas. Sí, por algún milagro nadie había muerto en el asalto de Beacon, pero eso no la hizo de repente inocente. Ella todavía intentó destruir el reino, y aunque nadie murió, muchos recibieron heridas que los obligaron a regresar a casa y posiblemente aseguraron que sus sueños de convertirse en cazadores se hubieran hecho añicos para siempre. Todo por la egoísta lujuria de poder de una mujer. Y ahora ella estaba sentada frente a ella haciendo ruidos de tonto. Aquí tienes, mi apuesto príncipe Cinderfowl, el azote de Beacon, arrulló mientras levantaba lentamente la cuchara llena de comida para beber hacia la boca del bebé de cabello oscuro. El toro viene al muelle. Pirra miró a la mujer con el ceño fruncido, asegurándose de que su ira se centrara únicamente en ella y no en el bebé que devoraba la nutritiva porquería. Por mucho que despreciara a Cinder con cada fibra de su ser, su hija era inocente. Un sentimiento que, afortunadamente, compartían el resto de sus amigos. Todos ellos habían sobrevivido afortunadamente a las maquinaciones de Cinder y no habían sufrido daño alguno. Lamentablemente, no se podía decir lo mismo de muchos de los otros estudiantes. La cafetería se sentía desolada en esos días. Uf. ¿Me puedes recordar otra vez por qué está aquí? Gruñó Yang, expresando en voz alta lo que todos pensaban. Es parte de mi libertad condicional, dijo Cinder sin apartar la vista de Asi. En serio, así le había puesto a su hijo. Para ser una mente maestra conspiradora, le faltaba imaginación, pensó Pirra mientras mecía suavemente a su propio hijo en sus brazos. Yang entrecerró los ojos. Sí, pero no entiendo por qué tienes que sentarte aquí en nuestra mesa. Hay muchos otros lugares. He oído que el armario del conserje es bonito. Y privar a mi pequeño de pasar tiempo con su apuesto padre. Jamás, dijo Cinder con una sonrisa tonta, mirando más allá de Pirra mientras lanzaba una mirada demasiado tímida hacia Jaune, que estaba sentado justo a su lado. Pirra apretó los dientes y resistió el impulso de arrojar todos los cubiertos a su rostro engreído, estúpido y, sin duda, hermoso. Habría sido tan fácil. Su aura se había debilitado desde su breve paso por la máquina de transferencia de aura. Si bien no había desaparecido, después de todo, seguía viva, por desgracia, era mucho menos peligrosa que antes. Afortunadamente, Jaune, el dulce y hermoso Jaune, parecía tan desconcertado como ella y le devolvía el ardor con una sonrisa de labios apretados. Era un hombre honorable hasta el extremo y, a pesar de la situación cada vez más incómoda, sentía cierta responsabilidad por su inesperado hijo. Era la misma responsabilidad que sentía por Pitia. El resto de la mesa no estaba mucho más contenta. Yang todavía guardaba rencor, muy justificable, considerando que Cinder había hecho que Emerald la engañara para que le disparara a Mercury, Blake la despreciaba por trabajar con ese terrorista Adam Taurus que habían arrestado, y Ruby la detestaba por casi engañar a Pirra para que matara a su amiga Penny. Gracias a los hermanos, logró darse cuenta de lo que estaba pasando. El grito de Pitia había atravesado la ilusión y le había impedido hacer algo imperdonable. Weiss, Ren y Nora no tenían motivos personales para no quererla, pero obviamente no eran fans dadas sus acciones. Eso y como muestra de solidaridad con Pirra, lo cual ella apreciaba en silencio. Eso no impidió que Weiss se deshiciera en elogios sobre Asi, aunque Pirra no se lo reprochó. Como había dicho antes, él era inocente. Solo deseaba que Cinder no luciera tan engreída cuando Weiss se deshizo en elogios sobre el bebé. Ella tomó cada cumplido para Asi como si se lo hubieran dado a ella.
balbuceó Pitia y extendió la mano hacia su padre. Oh, ven aquí. Pirra le entregó a su hija y observó con una sonrisa cómo él la mecía y la hacía callar suavemente. A pesar de tener un bebé más que cuidar, no permitió que eso obstaculizara en lo más mínimo el cuidado y el amor que le demostraba a Pitia. Era otra de las cosas que ella adoraba de él. Fue una vista conmovedora empañada por el repentino hecho de que Cinder habló. Espero que no ignores a nuestro querido Jaune, ronroneó Cinder. Así, al ver que su media hermana se estaba ganando el afecto de su padre, comenzó a extender sus regordetas manos para acariciarlas. Por supuesto que no, dijo Jaune automáticamente. Caminó alrededor y levantó así con el otro brazo. Al igual que Pitia, se calmó de inmediato. Era un efecto secundario de su semblanza o un testimonio de lo bueno que era con los niños. Tal vez ambas cosas. De repente, un pitido interrumpió la escena perfecta. Cinder miró hacia abajo y frunció el ceño al oír el pitido de la apretada pulsera de metal que llevaba en la muñeca derecha. Maldita sea, es hora de hacer servicio comunitario. Frunció el ceño, solo para sonreír de nuevo mientras miraba a su hijo. Mamá tiene que ir a trabajar ahora, cariño. Ese hombre malo me está obligando. Pirra casi se rió de eso. Cinder se merecía mucho peor que el servicio comunitario. Se merecía pudrirse en una celda de prisión, sola y olvidada mientras el resto del mundo la ignoraba. Habría sido el final perfecto para alguien como ella. Pero no, se las arregló para salirse con la suya sin nada más que la humillación pública mientras sus dos matones eran los que trabajaban como sirvientes contratados fuera de Beacon. Al menos significaba que no podía delegar sus tareas en ninguno de esos dos. Yang esperó hasta que Cinder se fue antes de decir, Agu, odio a esa maldita perra. Yang. Idioma. Weiss lo regañó. ¿Qué? Las palabras sucias nunca lastiman a nadie. El tío Kuro maldijo a mi alrededor y a Rubs, y míranos. Imágenes de perfecta cordura. Pirra se rió entre dientes. Pero vamos, no me digas que no estás de acuerdo, Base Cream. Es una tontería que ella esté aquí. Le están dando indulgencia por su hijo, suspiró Ren. ¿Qué? Entonces dejamos que los criminales se salgan con la suya porque procrearon niños. Que se joda ese ruido. Yang resopló. No tengo idea de cómo están lidiando con esto los dos, le dijo a Jaune y a ella misma. No estoy entusiasmada. Murmuró Pirra. Tengo una responsabilidad con Asi, dijo Jaune, todavía sosteniendo a los dos bebés en sus brazos. Quiero decir, no tienes que ser responsable de cada bebé que hagas, dijo Ruby lentamente. Por alguna razón, Yang pareció entrar en pánico ante eso, aunque Pirra no tenía idea de por qué. Solo estaba tratando de darle un empujoncito a Jaune para que no se sintiera en deuda con Cinder. Por ejemplo, si haces un bebé con otra persona aquí, estoy segura de que no te obligarían a cuidarlo. Ja ja ja, Ruby. No hablemos de eso ahora. La sonrisa de Yang era forzada. Pirra entrecerró los ojos. Yang estaba intentando tener una pequeña rubia para ella sola. Si era así, los dos tendrían una discusión. Incluso si ella no planeaba que Jaune asumiera la responsabilidad, que era lo que Ruby había insinuado, y estaba segura de que Yang la había incitado a decir eso, Jaune seguiría sintiendo un sentido del deber hacia cualquier niño que trajera a este mundo. Además, no le gustaba la idea de que Jaune compartiera su semblance con nadie. Aunque Cinder estaba en la cima de esa lista, con Weiss en un distante segundo lugar, no quería que nadie sintiera su aura en la suya. Estaba bastante contenta de guardárselo para sí misma, gracias. Oh, eres tan lindo, Weiss le susurró así, solo desearía que no vinieras de esa horrible mujer. Podría haber otro bebé lindo de alguien con quien eres muy cercano. Ruby, gritó Yang. Agarró a la ruborizada Parka y la cargó sobre su hombro, llevándola fuera de la cafetería sin esfuerzo mientras la chica más joven golpeaba inútilmente la ancha espalda de Yang. Claramente, Yang estaba tratando de ocultar su evidente deseo de tener un hijo propio. Pirra negó con la cabeza. Debería haber sabido que esto sucedería. Jaune había recibido mucha más atención de la mitad femenina del cuerpo estudiantil desde que demostró lo increíble que era como padre. La barba y la cola de lobo ayudaron, estaba segura. Weiss definitivamente lo había notado, por lo que no le sorprendió que Yang también lo hiciera. ¿Por qué no podían ser como Ruby y Blake? Ruby seguía siendo tan inocente y no trataba a Jaune de forma diferente, mientras que Blake no había notado en absoluto el cambio de Jaune. Incluso ahora, ella solo estaba murmurando para sí misma y escribiendo notas en su diario. Pirra suspiró y se levantó para unirse a Jaune. Al menos, sin Cinder, tendría algo de paz y tranquilidad. Cinder no estaba feliz. Allí estaba ella, la exdoncella del otoño y aspirante a destructora de Vale, recogiendo la basura. TCH. Apuñaló con su palo con púas el vaso de plástico arrugado que yacía sobre el césped. Incluso la púa estaba desafilada, más aún para que no pudiera usarla para atacar a nadie o tal vez cortarse la garganta. No es que lo hiciera. Tenía un hijo al que recuperar. Y así fue como Cinder suspiró y continuó con su humillante tarea. Su aura atenuada significaba que ni siquiera podía ser utilizada como una herramienta desechable como Emerald y Mercury, y su única petición de que le permitieran cuidar de su hijo la llevó a esto. Al menos ser utilizada como un agente prescindible tenía algo de dignidad. Esto era absolutamente mortificante.
Había pasado de ser una de las personas más poderosas de Remnant a una sirvienta glorificada. Parecía casi irreconocible respecto de su estado habitual. Habían desaparecido su vestido rojo y sus tacones oscuros y los había reemplazado por un mono marrón monótono y un chaleco verde que la identificaban como trabajadora de limpieza. Llevaba el pelo largo recogido en una cola de caballo desordenada y tenía las manos y los pies cubiertos por gruesas botas de goma y guantes. En la espalda llevaba un cesto donde debía tirar la basura. En verdad, una vez más la habían reducido a nada más que una sirvienta, pero lo aceptaría todo si eso significaba poder cuidar de su hijo. Otra puñalada, esta vez agarrando un envoltorio descartado. Cinder había creído honestamente que no le importaría nada ni nadie desde que Rhodes la traicionó. Emerald y Mercury eran peones útiles, pero eso era todo lo que eran. Así era diferente. No podía explicarlo, pero en cuanto vio esos familiares ojos color ámbar, supo que haría cualquier cosa si eso significaba hacerlo feliz. Se aseguraría de que creciera mejor que ella. No sería esclavo ni sirviente de nadie. Oh, no. Se aseguraría de que no le faltara nada. Gobernar el mundo era inviable, pero un reino. Sí, podía ver a su querido hijo como rey. Él. Te olvidaste de un punto. Sus planes para el futuro se vieron truncados de repente cuando una lata de refresco medio vacía aterrizó a sus pies. Cinder miró con el ceño fruncido a la culpable. Amber Brown, su antigua víctima y la doncella del otoño restaurada. Se había despertado después de recuperar la mitad de la magia de la doncella de Cinder y había intentado matarla de inmediato. El director tuvo que convencer a Amber de no quemarla hasta convertirla en cenizas. Que Amber la vigilara era un acto extraordinario de mezquindad por parte del director. Eso y todas las demás tareas a las que la encomendaba. Siempre eran las cosas más degradantes y serviles, recoger basura, pintar paredes, cortar arbustos e incluso limpiar baños. Cualquier trabajo pequeño y humillante que se le ocurriera, se lo encomendaba inmediatamente. Cinder se negó a ceder. Había soportado 5 años de cuidado de Madame. También podía soportar esto. Muy gracioso. Cinder apretó los dientes y perforó la lata con un poco más de fuerza de la necesaria. Nadie lo compra, lo sabes. Dijo Amber. ¿De qué estás hablando? Cogió una botella y la puso en la cesta. Esta actitud de madre cariñosa. Todo el mundo sabe que estás usando a ese niño como escudo para escapar del castigo. ¿Cómo se atreve? Cinder gruñó, pero no hubo ningún aumento de poder ni llamas que quemaran el aire a su alrededor. Nada más que sonidos impotentes de una mujer debilitada. Cree lo que quieras. A mí no me importa. El sol de la tarde caía con fuerza sobre ella y Cinder suspiró, secándose el sudor de la frente. El director siempre calculaba el tiempo justo para que sus tareas fueran las más molestas. Sin embargo, la idea de ver a su querido hijo le permitió perseverar. Todo valdría la pena una vez que viera su sonrisa. Crecería y se convertiría en el hombre más asombroso que Remnant había conocido. Ni siquiera el hecho de que Amber le arrojara basura a los pies una y otra vez fue suficiente para disuadirla. Ella lo aceptó todo con estoica aceptación. Casi había terminado con su tarea cuando un par de pasos se acercaron. Cinder se giró y no pudo evitar sonreír sinceramente al ver a Jaune caminando hacia ella con así en sus brazos. Lo mejor de todo era que Nikous y su descendencia no estaban a la vista. Jaune, qué sorpresa tan agradable, canturreó Cinder. No estaba segura de si lo que sentía por Jaune era amor, después de todo, nunca lo había experimentado por sí misma, pero admitió que sentía mucho cariño por el hombre que le salvó la vida y le dio a Así. Sí, así te extrañaba, le ofreció al bebé que ansiosamente buscaba a su madre sin importarle su estado antihigiénico. Pirra dijo que tenía que hablar con Yang sobre algo, así que pensé que podríamos visitarlo. Qué amable de tu parte. Besó la frente de su amado y le susurró. Oh, esto era simplemente perfecto. Una lata tintineó contra su pie. Te olvidaste de un punto. Cinder se mordió la lengua para no gritar delante de Así y su futuro esposo. Ruby no estaba feliz. ¿Por qué lo estaría? Todos sus planes estaban siendo frustrados por la idiota de su hermana mayor. Así que esa idiota de Cinder podía tener un bebé pero ella no. Era tan injusto. Ella podía ser una buena madre, simplemente lo sabía. Al menos podía hacerlo mucho mejor que Cinder, y nadie se apresuraba a quitarle a Así. Pero ahora tenía un plan. Por alguna razón, Pirra dijo que quería hablar con Yang, y Ruby aprovechó esa oportunidad para escabullirse. Hablarían un rato, e incluso si no lo hacían, todo lo que necesitaba eran unos minutos una vez que Jaune regresara de hablar con Cinder en el patio. La puerta del equipo JANPR estaba entreabierta. Ruby tocó la puerta y sonrió cuando Jaune respondió, pasa. Echó un vistazo adentro y sonrió aún más cuando vio que estaba solo y sentado en su cama. Hola, Jaune, gorjeó Ruby, moviéndose para sentarse junto a él en la cama, ¿dónde está Así? Weiss lo llevó a ver a Nora y Ren. Sí, estaban mirando a Pitia. Ella quiere darles una cita para jugar. Solo porque Cinder. Cinder no significa que no puedan comenzar a llevarse bien. Eso suena como una buena idea, se rió Ruby. Así realmente era un pequeño adorable. Era extraño que viniera de alguien como Cinder, de entre todas las personas. Entonces, estaba pensando. Su tono se apagó cuando miró más de cerca a Jaune. Parecía, exhausto.
Tenía bolsas bajo los ojos y una sonrisa forzada. La barba solo lo hacía parecer más un padre triste. Cualquier idea que tuviera de convencerlo de que usara su semblante en ella quedó en el olvido. Oye, ¿qué pasa?, preguntó, adoptando el modo de mejor amiga. Sus sueños de ser una supermamá podían esperar. Nada. Vamos, Jaume. Soy tu mejor amiga. Puedes decírmelo. ¿Es solo que? Se frotó la nuca y suspiró, siento que no soy lo suficientemente bueno. ¿Para qué? Ya habían tenido una conversación como esta antes. Ella recordaba. Durante esas primeras semanas en Beacon, cuando él dudaba de su capacidad para liderar al equipo JANPR. Ella y el resto del equipo RWY solo descubrieron más tarde que había falsificado sus transcripciones. Weiss no estaba impresionada, pero como guardaba el secreto de Blake, no creía que tuviera margen para decir nada. Todo esto, suspiró y se reclinó, mirando al techo. Es como. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí, pero todo es una locura, ¿sabes? Compite no era perfecto, pero tenía a todos ustedes para ayudarme. Pero ahora así está aquí y yo simplemente, no sé. Estás haciendo un buen trabajo con él. Lo soy. Suspiró. Sé que no esperaba a Pitia, pero Pirra es mi mejor amiga. En otra parte del campus, el ojo de cierta pelirroja se crispó ante el apodo. Con Cinderes, la curé porque si moría, todo podría haber empeorado. Y sé que no es culpa de así, pero no sé qué hacer. Quiero ser un buen padre para él, pero Cinder sigue siendo, bueno, Cinder, hizo muchas cosas malas. Eso no significa que no seas un buen padre. No tengo ganas. Siento que estoy llegando tan lejos como estoy ahora gracias a ustedes. Suspiró. Quiero decir. Mamá y papá no tenían a nadie. Mamá era huérfana y papá odiaba a toda su familia. Pero aún así lograron criar a 8 hijos sin ninguna ayuda. Yo apenas pude con uno y eso con ustedes 7 apoyándome. Con así aquí. No sé, siento que voy a arruinar algo. No. ¿Qué? No. Ruby, no puedes simplemente decir. No. Puso su dedo índice derecho sobre sus labios, frunciendo el ceño. Nada de eso. Has estado haciendo un buen trabajo, especialmente porque otras personas al menos tienen meses para prepararse, incluso si no esperaban tener un bebé después de hacer todas esas cosas que Yang y papá creen que no sé. Sí, ella sabía sobre sexo, muchas gracias. Tenía 16 años, no 6. Ella también conocía el modo incógnito. Se sentía como una espía cada vez que lo usaba. Teniendo en cuenta que literalmente te han dejado caer un bebé en el regazo, yo diría que lo estás haciendo genial. Sonrió y le quitó el dedo de la boca. Y, bueno, en realidad, tengo que decirte algo. ¿Qué es? Bueno, yo quería un bebé propio. Jaume parpadeó y la miró con una expresión indescifrable. Las mejillas de Ruby se sonrojaron y dijo sus siguientes palabras con más prisa. Oye, no me mires así. No iba a dejar que te desnudaras ni nada. Solo usa tu semblanza para que la canasta pueda caer del cielo. Pan comido, ¿verdad? Ni siquiera te pediría que los cuidaras ni nada. Eso es, bueno, eso es una bomba, se rió Jaume suavemente. Mira, el caso es que leí mucho sobre cómo ser un buen padre para poder prepararme y, por lo que he visto, estás haciendo todo bien. Te aseguras de que Pitia y así sean felices, les prestas atención a ambos y lo haces mientras equilibras tu papel de estudiante y de padre. Quiero decir que el hecho de que ustedes estén aquí realmente ayuda con eso. Aún así. Resopló Ruby. Porque Jaume siempre tenía que menospreciarse. Realmente la molestaba. Mira, todo lo que digo es que estás haciendo un buen trabajo. Eres perfecto. Tal vez no, pero nadie lo es. Amo a papá, pero él también cometió sus errores cuando Yang y yo éramos niños. Tú también cometerás errores, todos los cometemos, pero eso no significa que no seas el mejor padre que puedes ser. ¿De verdad lo crees? Sí. Ruby sonrió ante su pequeña sonrisa insegura. Además, nos tendrás para ayudarte en todo el camino. Weiss también quiere ser madrina. De hecho, me sorprende que no esté buscando un bebé propio. Ja. No estoy seguro de que su padre esté contento con eso. Ah, cierto, su padre era un gran imbécil estúpido. Oye, gracias por hablar. No quería hablar con Pirra. No es que no confíe en ella, sí, es solo que, bueno, ya está lidiando con muchas cosas. Le di un bebé sin querer y ahora es mamá. He estado tratando de parecer lo más seguro que puedo por su bien. Se sentiría horrible si viera lo asustada que estoy. No creo que lo sea. Como no se dio cuenta de que a Pirra le gustaba de esa manera. Por otra parte, Pirra no ayudó al no decirle simplemente, escucha, si alguna vez te sientes mal, ven a hablar conmigo. Prometo que lo mantendré en secreto para los demás. De acuerdo. Sí, gracias, Rubs. La abrazó de repente. Los ojos de Ruby se abrieron por un momento antes de abrazarlo. Jaume era como un gran oso de peluche y, como ya no llevaba puesta su armadura, se sentía muy agradable y cálido. Se quedaron así unos segundos más antes de separarse mutuamente, todavía tomados de la mano y compartiendo sonrisas. Entonces. Comenzó lentamente,
Cuando dijiste que querías un bebé. ¿Lo decías en serio? Bueno, sí, pero solo si realmente. Ruby chilló cuando un calor repentino la envolvió. Jadeó y miró hacia abajo, a sus manos entrelazadas, mientras su aura la inundaba. Se sintió como, el abrazo más cálido y reconfortante que había tenido en su vida. Hizo que el último abrazo que compartieron se sintiera frío y distante en comparación. Y tan rápido como llegó, se fue. Ruby sintió como si la hubieran despertado de golpe de un sueño placentero. Estuvo a punto de preguntarle a Jaune si podía hacerlo de nuevo cuando una luz brillante brilló en lo alto. Ruby miró hacia arriba y jadeó de nuevo, cubriéndose la boca con las manos mientras una cuna caía lentamente del cielo. Extendió ambos brazos temblorosos y dejó que la canasta de mimbre cayera en sus brazos. Era una niña, de alguna manera lo sabía, con un cabello rubio brillante que se volvía rojo en las puntas. Pero más que eso, eran sus brillantes ojos plateados, los mismos que tenían ella y su madre. Oh. Ruby estaba llorando, aunque no tenía idea de por qué. Dejó la cuna en el suelo y cogió a su nueva hija con manos temblorosas. Se sentía no sabía cómo describirlo. Tan llena de amor y alegría, pero también con un ligero matiz de miedo e incertidumbre. Su propio bebé. Un pequeño ser humano al que vería crecer hasta convertirse en su propia persona. Pensar en ello la hizo llorar de alegría. Y entonces la puerta se abrió. Ruby levantó la cabeza de golpe hacia la puerta justo cuando Cinder y Pirra entraron, ambas con sus bebés en brazos. A juzgar por la expresión de sus rostros, las dos estaban en medio de una discusión cuando se giraron para mirar a Jaune. Un silencio embarazoso, jeje, espera, concéntrate, se apoderó de la habitación. Tanto Pirra como Cinder miraron a Jaune, luego a ella y luego al bebé que sostenía en sus brazos. Pitia y Asi, al ver a un nuevo posible hermano, comenzaron a balbucear emocionados e intentaron alcanzarla. Ninguna de ellas dijo una palabra, ninguna estaba segura de qué decir exactamente. Ruby abrió la boca para intentar al menos formar una frase cuando Yang pasó rápidamente junto a las dos madres atónitas con un grito: Ruby, por favor dime que no has. Yang se detuvo y se quedó sin aliento al ver al bebé de ojos plateados que tenía en brazos. Su nueva hija miró a Yang con asombro y, aunque todavía no podía formar las palabras, era como si tanto Ruby como Yang pudieran oírla con claridad. Tía Yang. No. Weiss gritó al cielo y cayó de rodillas, golpeando los puños contra la puerta como una mujer a la que le dijeron que solo le quedaban unos segundos de vida. Sorpresa. Dijo Ruby aunque no sabía si estaba hablando con Yang, Pirra o ambos. El grito de Pirra se pudo escuchar en todo el campus. Blake estaba feliz. Tal vez fuera una sensación extraña dadas las circunstancias recientes, pero era la verdad. Yang había puesto los ojos en blanco cuando planteó por primera vez la teoría de que Jaune estaba tratando de formar un harén. El chico del vómito, preguntó en ese momento, ¿de verdad crees que tiene las agallas para eso? No. Es un cachorro humano. No hay posibilidad. Blake tuvo la generosidad de no decir nada sobre el comentario ofensivo sobre los perros humanos. Comentarios como esos estaban reservados para Faunus, gracias. Aún así, se sintió reivindicada cuando Yang acudió a ella entre lágrimas histéricas, llorando por cómo Ruby había tenido su propio bebé y ahora era tía antes de poder beber legalmente. Jaune estaba expandiendo su harén. Eso estaba claro para todos. Primero estaba Pirra, su compañera y la chica que estaba claramente enamorada de él. Fue fácil para él convencerla de que le permitiera llenarla de su espeso y blanco aura. Ellos afirmaron que fue un accidente, que no tenían idea de que vendría un bebé, pero ella se dio cuenta. Jaune era una bestia en celo mientras que Pirra fue su primera concubina. Y luego estaba Cinderfowl. Jaune sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando la salvó. Ella era débil, indefensa y no le quedaba nada ni a nadie. Habría estado perfectamente madura para renunciar a todo en su vida por él. Un niño la unía a él y ahora había pasado de ser una asesina astuta a otra muesca más en su cinturón. No es que Blake simpatizara con ella. Si alguien merecía ese destino, esa era Cinderfowl. Ya podía imaginar cómo sería el resto de su vida. Jaune bombeándola una y otra vez, año tras año, con su aura. Ni siquiera podría pensar en nada más que en ser la mejor madre y cerda reproductora que pudiera ser. El final perfecto para alguien como ella. Y luego estaba Ruby. Blake no se sorprendió. Jaune y Ruby siempre habían sido muy cercanos, por lo que ella se encontró ciega a sus verdaderos motivos. Ciego a la bestia hambrienta que se escondía debajo de ese exterior tonto. Cuando llegó a su habitación con una hija a cuestas, Blake simplemente se sentó y observó cómo Yang lloraba y Wei se entusiasmaba con el bebé, admitidamente adorable, que de alguna manera ya estaba vestido con un mono de fresa. Ya eran 3. ¿A quién conquistaría a continuación?, se preguntó. Yang era demasiado paranoico en cuanto a conseguir más miembros para la familia. Nora estaba demasiado apegada a Ren, pero tal vez Jaune pudiera domarlo él mismo. Nunca hubo ninguna prueba de si sus parejas tenían que ser mujeres para tener un hijo. Quizás Weiss. Ella habló de cómo no podía tener un hijo por lo vergonzoso que sería, pero que Jaune era claramente un demonio de lengua plateada. Ella podía verlo ahora. Jaune acercándose por detrás y susurrando sobre cómo podría tener un pequeño copo de nieve propio. Todo lo que tendría que hacer era entregarse a él.
Wei se negaría, pero obviamente sería una actitud débil y ella finalmente cedería a sus deseos. Blake se retorció en su asiento con cautela. Por cautela. Entrecerró los ojos y miró al hombre. Todos estaban en la cafetería de nuevo y Jaune sonreía como un estrné en su torre de marfil. Estaba tan satisfecho. No había dejado de poner esa sonrisa, extrañamente rígida, desde que apareció su bebé por primera vez. Estaba disfrutando de su nuevo estatus como líder de un harén lleno de algunas de las cazadoras más excepcionales de esta generación. Sus ojos se posaron en el mechón blanco que recorría su cabello. Era evidente que lo había hecho para tratar de agradar a Weiss. Era una señal de que se consideraba un rey. Que nadie estaba fuera de su alcance. Los ojos de Blake se abrieron de par en par y ella jadeó. Espera, eso significaba, que él iría por ella. ¿Por qué lo había preguntado? Por supuesto que lo haría. Él era insaciable y Blake era una belleza misteriosa. Ella sabía por haber escuchado su conversación con Velvet que él también se sentía atraído por Faunus. ¿Por qué no lo estaría? Estaba tan lleno de lujuria que ella estaba segura de que no tenía límites. Ella se negaría, por supuesto. No iba a ser la esposa devota de nadie. Pero ella sabía que él intentaría convencerla de la misma manera que lo hizo con Pirra y Ruby. Blake decidió prepararse. Si él pensaba que ella sería solo otra conquista para agregar a su creciente lista, tenía otra cosa que esperar. Lucharía con uñas y dientes por ello. Entonces Jaune se frustraría y se impondría, sobrecargándola de placer y gruñendo sobre cómo podría ser tan feliz si simplemente se rindiera. A Blake le empezó a sangrar la nariz y se alejó tambaleándose de la mesa sin decir palabra. Tenía que tomar algunas notas. Amarillo, no sabía cómo sentirme. Había pasado una semana desde que le dio a Ruby su propia hija, a quien rápidamente llamó Samar, y las cosas estaban, bien. Bueno, no eran perfectos, pero eran mucho mejores de lo que esperaba. Ren y Nora se lo habían tomado bien, sobre todo porque se consideraban los tíos más geniales del equipo. Yang todavía negaba que fuera tía a pesar de lo mucho que adoraba a Samar. Era extraño. Arrullaba y jugaba con Samar un segundo y luego se ponía a gritar que era demasiado joven para ser tía cada vez que alguien señalaba la conexión familiar. Wei se había vuelto loca con los mimos, especialmente cuando Ruby dijo que ella podría ser la madrina oficial. Wei se puso muy contenta y prometió ser la mejor madrina y tía honoraria que pudiera ser. Luego estaba Blake, honestamente, no sabía qué pensar de ella. Los dos no eran muy cercanos antes de que él consiguiera su semblance y eso no cambió mucho después. Aún así, su comportamiento reciente era extraño. Ella seguía escribiendo en su cuaderno y murmurando para sí misma mientras lo miraba. A veces captaba palabras inconexas como fetiche, harén y bestia, pero eso era todo. Él lo atribuyó a que ella era rara y siguió adelante. Y luego estaban Ruby, Pirra y Cinder. Pirra no había estado feliz cuando entró por primera vez en esa habitación, pero Ruby le había asegurado que no planeaba llevárselo, lo que sea que eso significara. También había dicho que no planeaba que Jaune criara a Samar, pero él lo vetó. Ruby definitivamente estaba lo suficientemente decidida como para criar a un niño por su cuenta, pero Samar seguía siendo su hija. Tenía una responsabilidad hacia él. A pesar de la tensión, no llegó a convertirse en un conflicto real. Las cosas estaban tensas entre Ruby y Pirra ahora, pero aún consideraban que Cinder era la mayor amenaza. A Cinder en realidad no le importaba. Ya no pensaba demasiado en el resto del grupo y las acciones de Ruby no parecían afectarla de una manera u otra. Era casi impresionante cómo seguía manteniéndose orgullosa sin importar nada. Todos estaban en la cafetería, como siempre. Las clases comenzarían de nuevo pronto, lo que significaba que no tendrían tiempo para días de ocio como este lo suficientemente pronto. Ya estaba pensando en planes sobre qué hacer cuando comenzara el nuevo semestre. Llevar a Pite a clases estaba bien cuando era solo ella, pero ahora había 2 bebés más y sus calificaciones comenzarían a bajar si tenían que cuidar a los 3. Además, Cinder estaría ocupada con el servicio comunitario. Ojalá Beacon tuviera una guardería. Arriba, arriba, dijo así. Pero no a Cinder, sino a Pirra. Pirra se sorprendió un momento antes de levantarlo mientras Cinder parecía alguien que había sido completamente traicionado. Quizás fue su imaginación, pero podría haber jurado que Pirra le sonrió a Cinder. Estaba pensando en recoger a Samar y Pitia para que no se sintieran excluidas cuando sonó su pergamino. Jaune leyó el mensaje rápidamente. ¿Qué pasa, Jaune?, preguntó Nora. Ah, el director dice que quiere verme a solas en su oficina. Oh, no. ¿Estás en problemas?, preguntó Ruby preocupada. No debería. O al menos no lo recuerdo. Jaune se encogió de hombros y se puso de pie. Tal vez se trate de los niños. No podemos llevarlos a clase, así que esperaba que pudiéramos hablar de ello. Si se trata de eso, entonces exijo un mejor alojamiento para Asi. Él merece mucho más que una cuna comprada en una ferretería. Dijo Cinder. Jaune negó con la cabeza y se dirigió a la oficina del director. El personal de la escuela había estado ocupado las últimas semanas limpiando el desastre de Cinder. Había oído que a la profesora Goodwich en particular le encantaba hacer que Cinder acarreara escombros, aunque su semblante podía hacerlo en el tiempo que le llevaría pestañear. Era mezquino, pero no podía decir que los culpara considerando lo que ella hizo. Golpeó la pesada puerta de madera. Adelante.
Jaune entró y se detuvo ante la extraña imagen que había visto. Allí estaba el director, sentado detrás de su enorme escritorio, con las manos entrelazadas y la mirada fija al frente con una expresión indescifrable. Era la viva imagen de la calma. Lo cual era bastante impresionante teniendo en cuenta que había una mujer que solo podía describir como una Grimm humanoide de pie a la derecha de la mesa. Piel pálida, ojos negros, venas manchadas y rastas. Bueno, no era lo que esperaba, pero aún así era aterrador. Había tenido una pesadilla con una Pite adulta en sus años de rebelión adolescente con el mismo peinado. Jaune, gracias por acompañarnos, dijo el director, sonando extrañamente desconcertado por la presencia de la mujer Grimm. Ese sí, claro. Miró al Goliat en la habitación. ¿Quién es tu amigo? Ozma y yo no somos amigas, pero a veces hemos encontrado un motivo para llegar a un acuerdo. Esta es una de esas ocasiones. En cuanto a mi nombre, puedes llamarme Salem. Como el gato que habla. No me compares con el gato. Gritó Salem, y la humanidad que había en su voz desapareció. Está bien, está bien. No hay gato. Gritó Jaune. Entonces, ¿por qué me llamó aquí, director? Preguntó nervioso. Sí, bueno, se han llevado a cabo algunas negociaciones y tú eres una parte crucial de ellas. No lo entiendo. Es una historia complicada. Salem y yo hemos estado en conflicto durante mucho tiempo. Contarte la magnitud de nuestra guerra llevaría toda una vida, pero digamos que Salem es la mayor amenaza que Remnant haya conocido. Su único objetivo es acabar con toda la vida en el planeta. Jaune saltó y miró a Salem. Ella no lo negó en absoluto, apenas la he podido contener durante siglos. En esta guerra, el punto muerto es la victoria. Parece usted realmente tranquilo si ese es el caso, señor. Ah, y ahí es donde entran las negociaciones. Verás, ella aceptó, cambiar sus planes a cambio de un servicio en particular. Ozma siempre ha sido propensa a dudar, suspiró Salem. Lo que quiere decir es que he aceptado salvar este mundo y poner fin a nuestro conflicto. Eso es. Eso es bueno. Agu, tenía dolor de cabeza. Sí, lo es. Debes saber que los planes de Cinder para Vale se debían a mis deseos. Si fuera necesario, podría hacer planes igualmente peligrosos en cada uno de los 4 reinos. Y, sin embargo, ofrezco la salvación. ¿A cambio de qué? Jaune apretó los puños con fuerza. Si lo que decía era cierto, entonces era peligrosa y él no podía permitirse el lujo de arruinar esto. Para ti, Jaune Ark. ¿Qué? La respuesta fue tan extraña que se encontró dudando. Ah, déjame explicarte, el director tosió. Ella había visto tu semblante en acción a través de uno de sus videntes, un tipo Grimm, durante la batalla por Beacon. Ella es, bueno, ella. Quiero tener hijos, interrumpió Salem con impaciencia. El problema es que es bastante difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a hacerlo o a sobrevivir a la unión. Tu semblante me permite evitar ese problema. Todavía no entiendo por qué no pudiste usar Kalous, se quejó el director. Porque tengo estándares, Ozma. La mujer Grimm resopló. Había considerado numerosos planes para ponerme en contacto contigo, Jaune Ark. Que Tyrian y Hazel te secuestraran fue mi primera opción, pero finalmente decidí que una negociación era la opción más conveniente. Puse mis cartas sobre la mesa. Ahora, tenemos un trato. Por mucho que me gustaría decir que sí, esta es la elección del señor Ark. El director suspiró y lo miró a los ojos. Señor Ark. Bueno. Jaune se frotó la nuca, tengo algunas preguntas. Por ejemplo. Salem arqueó una ceja. ¿De cuántos niños estamos hablando aquí? Creo que 12 serán suficientes. ¿De 12? Se atragantó Jaune. Para empezar, sí, asintió Salem, ignorando por completo su arrebato. Quizás busque más en otro momento. Está bien, digamos que te doy hijos, ¿qué pasa entonces? No vas a criarlos para que se apoderen del mundo, ¿verdad? Por los hermanos, 12 hijos. Me retiraré a las tierras Grimm para criarlos. Con un poco de suerte, mi progenie compartirá tanto mi magia como mi inmortalidad. No tendré que vivir con el dolor de sobrevivirlos. Se quedó callada por un momento. Fui la más feliz de mis incontables milenios de existencia cuando fui madre. Fue un tiempo demasiado breve el que me robaron, miró al director con enojo. Y eso es todo. Te quedas con tus 12 hijos y luego te vas para siempre. Con la seguridad del mundo garantizada, sí. Jaune casi quería reír. Siempre había querido salvar el mundo, pero de esta manera. Era absurdo, y sin embargo, tanto el director como Salem lo trataron como si fuera lo más serio del mundo. Hay otra cosa. Piénsalo como un incentivo. Veo que también has elegido tener una progenie con el guerrero de ojos plateados. ¿Estás hablando de Ruby? Sí. La que cree que su madre ha fallecido. Espera, estás diciendo que Samar Rose está viva. El director se puso de pie. En efecto, lo es. Y a cambio de esto, te la devolveré. La mantuviste prisionera. Gruñó el director. Jaune también quería enojarse, pero le faltaba contexto.
¿Qué torturas ideaste para ella? ¿Torturas? Absolutamente nada. No tendría sentido. Es una prisionera modelo, a pesar de sus numerosos intentos de fuga. Insiste mucho en volver con sus 2 hijas. También jugamos a las cartas todos los fines de semana. No, no sé si estás bromeando o no. El director se pellizcó el puente de la nariz. De todos modos, estoy seguro de que la señorita Rose y su familia estarán, felices de que esté viva, aunque estoy seguro de que te despreciarán por haberlas arrebatado a Samar durante una década. Espera, detente, detente. Espera. Gruñó Jaume. Agu, me está dando dolor de cabeza. Solo, está bien, digamos que estoy de acuerdo con esto, tengo algunos términos. Salem volvió a levantar una ceja mientras el director de repente parecía nervioso. Primero, quiero una garantía de que no estás simplemente, creando niños inmortales para poder apoderarte del mundo o algo así. ¿Y cómo sabes que honraré cualquier trato que hagamos? No lo sé, pero si realmente rompiste tus promesas de esa manera, dudo que el director hubiera aceptado hacer un trato contigo. Tal vez. Salem se cruzó de brazos. Eso es todo. En segundo lugar, quiero involucrarme en la vida de nuestros niños. Eso llamó su atención. Salem parpadeó lentamente, completamente atónito, mientras que el director parecía muy enfermo. Sé que dijiste que te irías para cuidarlos, pero Grimlands no es un lugar para niños. Si vas a llevarlos allí, entonces quiero estar seguro de que los están criando bien. Humph. Cualquier otro hombre estaría feliz de librarse de esa responsabilidad. Sí. Bueno, ellos también son mis hijos. La mitad de mí está en ellos, así que no puedo fingir que no me involucran. Jaume, ¿estás seguro de esto? Preguntó el director. Sí. Jaume se puso de pie. Entonces. Tenemos un trato. Muy bien, dijo el director con voz entrecortada. Aunque le aseguro que se arrepentirá de esta decisión, señor Ark. Yo seré el juez de eso. Ahora, vamos, hagámoslo. Se sintió extraño usar su semblanza en la mujer Grimm. Ella estaba fría y se sintió como sumergir sus manos en agua helada. Jaume contuvo el aliento y observó con sentimientos encontrados cómo la cuna de canasta demasiado familiar descendía desde lo alto. En su interior había una copia en miniatura de Salem. El mismo pelo claro, los mismos ojos oscuros y las mismas venas manchadas que recorrían sus brazos. Todo excepto una cosa, una mirada de absoluta inocencia y asombro que habría sido imposible en algo que había nacido malvado. Ja. Jaume sonrió. En efecto. Ahora nos quedan 11 más por recorrer. Tonterías. Al final, Jaume estaba completamente agotado y exhausto. Pero, a pesar de eso, sabía que no podía descansar. Todavía no. Todavía había mucho por hacer. Tenía que contarle a Ruby sobre su madre, y luego decirles a todos que tenía 12 hijos nuevos. Bueno, una Ark nunca faltaba a su palabra. Se aseguraba de que todos sus hijos recibieran una buena educación.